Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, la bolsa de gatos que se ha armado, que nadie entiende si Republicanos puede hacer una nueva constitución, si en realidad solamente tiene derecho a veto, si qué pasa con lo que veta, qué comisión se va, si finalmente el comité de expertos, todo está siendo muy complejo, muy difícil de entender. Había mucha gente que fue a votar por consejeros sin saber que existían los bordes, bordes que conducen a esa constitución habilitante que tanto quiere la extrema izquierda. Así que para aclararnos, tenemos dos excelentes abogados aquí con nosotros en Esfera Pública, además ambos ex candidatos a consejeros. Usted ya conoce a Gonzalo Ibáñez, él es de la casa. Bienvenido Gonzalo y Gabriel Domínguez, él es abogado también, fue profesor de Derecho Natural y de Educación Cívica. Así es que con dos abogados acá sí que se nos puede aclarar un poco esta difícil película. Bienvenidos a los dos. Encantado, Vanessa. Hola, a disposición. Muchas gracias, Vanessa, también por la invitación y dispuesto a tener siempre una conversación, ojalá un debate. Me encanta debatir y disentir y ser. Así que esperemos poner las notas ahí. Y pues Gabriel pasó a ser de mis favoritos, mi estimado telepensante, porque con su parsimonia y con su templanza fue capaz de discutir, ¿no es cierto?, y defender en un debate frente a Juan Sutil a la Constitución de 2005, que es la que les proveyó de estabilidad, de paz y seguridad al país durante mucho tiempo. Lo primero que quisiera conversar con ustedes es un poco como el detalle de qué es lo que se viene, porque efectivamente muchas personas estaban con esta ilusión de que, producto de que teníamos mayoría republicana, se había salvado el proceso y se había detenido definitivamente el proceso de refundación del país. Y sin embargo, lo que la izquierda y la extrema izquierda permanentemente celebra es este título, Estado Social y Democrático de Derecho, lo que parece que cierta derecha sensata quiere hacer. Es un poco lo que decías tú, Gonzalo, comencemos contigo, es a ese título darle una bajada distinta. Sin embargo, la tradición jurídica parece no aceptar ni tolerar que podamos tener por título, no sé, pues este es un régimen totalitario, pero vamos a ir a votar con elecciones libres y competitivas. No podemos hacer una menjunje tan radical, ¿no es cierto?, en lo conceptual. ¿Cómo ves tú, Gonzalo, estas posibilidades que tiene Republicanos de influir ahora con esta mayoría? ¿Cómo ves tú la relación con la derecha Chile Vamos, que ha estado muy tensionada? ¿Cuál es tu análisis general? Dele nomás. Ya. Bueno, mira, lo que te estaba diciendo era que hay una mayoría muy sustanciosa como para, eh, digamos, darse algunos eh, gustitos, si tú quieres, pero redactar una buena constitución y terminar con esta farra que hemos vivido durante 3 años. Yo no le tengo miedo a los títulos, ¿no? Si alguien quiere llamar Estado Social de Derecho, bien, pero el tema está en los contenidos. ¿Cómo hago efectivo esos derechos, no? Por Dios. Sí, ¿Cómo hago efectivo esos derechos? Y ahí es donde uno entra y tiene que volver al tema del Estado subsidiario. Aquí el Estado subsidiario no se opone a solidario, sino que se opone al Estado abárcalo todo de los socialistas, ¿no? Entonces, y a mí no voy a dar una pelea por los nombres, ¿no? Sino por los contenidos. Y eso es lo que me preocupa ahora en el caso de este nuevo Consejo Constitucional. ¿Cómo llegar a un buen contenido, ¿no? Y después pongámosle los nombres que estimemos convenientes. Gabriel.
¿Qué crees tú? Porque este es el gran debate. El gran debate finalmente si es que a ciertas bajadas que tienen claras estructuras y que indican, digamos, un camino, le podemos torcer un poco la mano, porque además lo que comentaba una abogada es que en la tradición jurídica existen corrientes mayoritariamente en contra de cambiar la esencia, digamos, que vendría a definir los conceptos. Entonces, ¿cómo ves tú esta discusión? Bien, yo hago una pequeña introducción. A mí me encanta la filosofía del conocimiento, lo que antiguamente se llamaba dialéctica, que era el discutir. En fin, la precisión del lenguaje siempre es clave, clave que nosotros nos pongamos de acuerdo en los términos también. Y eso es lo que se produce con el Estado social de derecho. No es un término que yo haya estudiado, eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Algo tiene relación con el Estado social de Bismarck, qué sé yo, Chalper dice una cosa, no hay que olvidar que Chalper, no habiéndolo escuchado, él hizo un doctorado en Alemania, entonces está tu opinión y la de Chalper, y a los que no conocemos eso, porque yo no leí la Constitución Federal Alemana, quedamos como con el juicio suspendido, eso es muy importante, porque finalmente muchos conocimientos son creencias en autoridad que se da en un buen contexto. Y ahí hay un debate, el que no quiero entrar, Vanessa, que es qué significa Estado social de derecho. Pero quiero entrar por otro lado en ese concepto, ¿no? Yo he leído mucho a Renato Christie, he estudiado mucho a Jaime Guzmán, y Renato Christie, y puede pasar esto con el concepto de Estado social de derecho, ataca mucho y decía que Jaime Guzmán era neoliberal. ¿Por qué? Porque Jaime Guzmán enfocaba mucho, digamos, el derecho de propiedad como muy individual. Nunca enfocó mucho en la función social que está en la doctrina social de la Iglesia, que también ahí hay una equívoco, pero saquémonos esos equívocos. Ya, ¿y qué pasa? Y ahí está, Vanessa, el punto, ¿no? Cuando tú estudias conceptos sin entender el contexto histórico, tú te quedas vacío. ¿Por qué? Porque Jaime Guzmán estaba diciendo propiedad, 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 no porque haya sido un neoliberal profundo, furibundo, sino que él está luchando con los marxistas. Jaime Guzmán era un conservador católico en general, entonces él sabía lo que acaba de decir Gonzalo Ibáñez, que está la solidaridad, eh, la subsidiariedad y el bien común, que son los tres ejes más claves de la doctrina social de la Iglesia, en los cuales se mueven los conservadores. Y algunos de ellos con los liberales se alían, otros, en fin, la solidaridad a los liberales no les gusta porque efectivamente la solidaridad también fue agarrada por los de izquierda. Entonces, finalmente esto es como una torre de Babel y hay que ir hilando fino a ver qué significa cada cosa, ¿no? Yendo al punto, Vanessa, mi opinión es que el Estado Social de Derecho sale en constituciones bolivarianas. Esto es muy importante, ¿no? Sale en constituciones, es una tradición, de lo poco que conozco, que se introduce o parte de esta tradición, claramente tiene una mala imagen, una mala historia, una mala tradición. Pero ahí yo estoy de acuerdo con el profesor Gonzalo Ibáñez que finalmente los conceptos, Chile no tiene una tradición bolivariana. Casi empezamos una tradición bolivariana, o digamos robusta. La constitución pasada era de la tradición bolivariana. Este concepto del artículo quinto, que yo lo dije también en el debate, estaba en el artículo primero, inciso primero. Chile es un Estado social de derecho, algo así la fórmula. Pero claramente si tú le pones, y ahí yo quiero ser sincero, Vanessa, yo hago una crítica a quienes también le hacen mucho, le dan muy duro a ese artículo quinto, porque tú ves el resto del inciso, y el resto del inciso eh, asegura la provisión de estos derechos por parte de los privados y del Estado, y también lo condiciona a la responsabilidad fiscal. No quiero decir con eso que la batalla está ganada, ni que, oye, gran acuerdo, ni nada, ¿no? Pero me parece que habiendo eso y con mayoría de republicanos, sí puede salir una constitución subsidiaria, solidaria y de bien común, digamos, con los principios sociales de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, con matices conservadores, con matices liberales, y no veo mucho peligro, digamos, con este artículo. Eso es mi visión. No sé si respondo o fue muy holística o enredada. No, 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 respecto de eso, Ahí claro, estamos de acuerdo. están las distintas visiones. Es súper importante, de todas maneras, hacer el estudio de qué es lo que es, porque es como que yo a ustedes les diga derecho, positivismo o derecho natural. Y yo le diga, no, pero si mira, positivismo, yo igual le puedo poner algo de Santo Tomás, igual le puedo mezclar una cosita, y entonces, y ustedes que son abogados me dirían, no, son dos corrientes completamente distintas, tú no puedes
integrar o interpretar y a mí me parece que aquí hay una confusión que evidentemente los invito a resolver, porque no existe el Estado Social y Democrático de Derecho en Alemania, eso fue suspendido después de la Segunda Guerra Mundial, se le atribuyó justamente a su existencia el quiebre de la República de Weimar. Hay una excelente exposición de Rodrigo Poyanco frente al comité de expertos, explicando todos los peligros que implica este Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, a mí me parece, yo los invito en serio, o sea, hay un tema acá que es fundamental. El Estado Social y Democrático de Derecho es un modelo que permite ciertas agendas internacionales, como la Agenda 2030, que se instalen sin absolutamente ninguna resistencia jurídica en el país. Acá la gravedad del asunto es que viene desde arriba. El mamarracho fue corredactado con la ONU. La ONU está muy detrás de todo esto y eso no es teoría de la conspiración, si están las publicaciones ahí, digamos. Esto es un tipo de modelo de Estado que lo que hace es disolver la nación y dejar solamente una estructura jurídica repartidora de esa propiedad en torno a ciertas condiciones de igualdad que son las que se promueven con esa agenda. Entonces, si nosotros no incorporamos esto, si nosotros no nos damos cuenta que detrás de esto hay una ONU que estuvo promoviendo el mamarracho, que estuvo detrás de la convención pasada, que está detrás de estos bordes, que está promoviendo esto en todas partes, entonces, claro que no sabemos de lo que estamos hablando. El Estado Social y Democrático de Derecho en Alemania no Oye, existe. Tú puedes ir a ver, perdona Gonzalo, pero esto es, son cuánto, Alemania no tiene constitución. Alemania tiene una ley fundamental, ¿sí? No tiene constitución. Y ustedes lo pueden ir a ver y la ley fundamental alemana no tiene más de 20 páginas. Si esto es meterse en Google nomás, no existe ningún artículo donde se diga lo que está planteando Schalper. Lo hubo hasta la República de Weimar. Y esta exposición de Poyanco frente al comité de expertos explica cuál es el peligro del totalitarismo y el avance hacia el socialismo y hacia el Estado, cómetelo todo, y que todo este tema se va a ir dando los derechos progresivamente, como dice Gabriel, porque hay que leer lo que viene debajo, esa progresividad tiene tres acepciones, y de las tres acepciones solo una es lo que nosotros entendemos, que es que se va a ir dando los derechos sociales en la medida que la economía lo permita. Las otras dos acepciones, que son las que han primado en el plano jurídico, son que el derecho otorgado, garantizado, no puedes retirarlo una vez que lo diste, y que el Estado siempre tiene que avanzar hacia una provisión mayor de esos derechos. Entonces, evidentemente que con el Estado que nosotros tenemos en Chile, plantear solamente su crecimiento, si nosotros tenemos un Estado fallido hoy día, no funciona ni siquiera dando seguridad, no funciona dando salud, no funciona, y ahora queremos un Estado más grande. Yo francamente creo que ese sí es un borde muy importante, pero hay otros, como aquel borde que dice que ya la soberanía no radica en la nación, radica en el pueblo. Y nosotros en el artículo quinto tenemos que la soberanía radica en la nación y se expresa a través del pueblo en las elecciones periódicas. Ahora desaparece la nación y el globalismo, ¿qué es lo que es? La exigencia de la desaparición de las naciones con la promoción de la inmigración, etcétera. Entonces, esto es, o sea, yo los invito a darle una vuelta y a leer a Luigi Ferraioli, que es el padre de este Estado Social y Democrático de Derecho, así como se está tratando de implementar en el siglo XXI. Ahora, más allá de eso, ¿cómo ves tú, Gonzalo, la posibilidad del diálogo con Chile Vamos en avanzar, supongamos que esto sea posible, en avanzar a una propuesta que sea, que sea de republicano y de Chile Vamos, porque yo no voy a apoyar ninguna propuesta con estos bordes, así de simple, mi postura es muy clara, pero ¿cómo es esa relación con Chile Vamos? Porque hasta ahora parece que en los bordes se está jugando todo, porque Macaya está diciendo que si republicanos no acepta estos bordes impuestos ilegítimamente por ellos, por un grupo de 8 personas que no eligió nadie para esto, entonces no hay camino no hay camino hacia adelante. No sé, yo lo veo que está muy complicado esto, Gonzalo, la relación entre Chile mira, Vamos y republicanos. yo no sé. Mira, yo creo que las relaciones son perfectamente posibles y pueden ser muy buenas, ¿no? Yo no creo que en Chile vamos haya un afán de enfrentarse a republicanos, ni mucho menos. Yo creo que la posibilidad de una acción conjunta es pero muy, muy grande, ¿no? Ahora, el tema de los famosos bordes, eso ya está establecido, ¿no? Yo no sé cómo poder saltarlo, ¿no? Eh, y mantener la legalidad del proceso constitucional. Eh, yo vuelvo a mi tema, ¿no? Nosotros tenemos que combatir por los contenidos.
Y por supuesto, obviamente la base de un Estado que le permita a la gente disponer de bienes y servicios para, conforme a su dignidad humana y proyectarse hacia el futuro en progreso, es un Estado que es subsidiario. Ahora, llamémoslo de una o de otra manera, eso no es mi preocupación, pero eso, a eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Eh, eh, pero volviendo a tu pregunta y cerrando con eso mi respuesta, yo creo que el trabajo con Chile Vamos es perfectamente posible, o sea, se puede trabajar sobre la base de disponer en este Consejo Constitucional de los 2/3 de los votos, ¿no? No solamente de los 3/5. Ahora, Gabriel, ahí no sé si están enterados del detalle del funcionamiento, como para aclararle también a los telepensantes, porque en el fondo lo que he podido recoger yo es que lo único que puede hacer Republicanos es vetar, que las normas vetadas, porque no pueden proponer nada nuevo, solamente pueden recibir lo que les plantee la comisión de expertos, que sabemos que está en un 50% constituida por gente de extrema izquierda, que luego hay gente que pareciera que no es de extrema izquierda, pero la verdad es que te queda la duda y hay un solo republicano, entonces ya incluso la comisión de expertos no representa para nada la votación que se dio mayoritariamente a favor de republicanos en las últimas elecciones. Entonces, si es que de lo propuesto por la comisión de expertos, ¿no es cierto? Republicanos puede vetar, lo que veta se va a la comisión mixta, que va a ser mitad, comisión de expertos nuevamente ultraizquierda, luego la otra mitad va a ser del Consejo, ¿no es cierto? Y finalmente eso diluye todo el poder entonces de republicanos en caso de que no cuente con alguna alianza con Chile Vamos, que luego en la comisión de expertos juegue a favor de lo que se está vetando, pero en realidad seamos honestos, la posibilidad de que republicanos pueda proponer, porque de hecho esos son los límites, los bordes dicen eso, de la comisión de expertos lo que salga no se puede cambiar, solamente aprobar o aprobar con modificaciones. ¿Cómo ves tú ahora el poder que tiene tu partido en realmente frente a lo que nos vayan les vayan a proponer, hacer algún cambio o hacer una discusión, digamos, constructiva? Bueno, yo siempre fui muy crítico, digamos, en este aspecto a una sola cuestión, que es el poder que tienen los 50 consejeros electos. Y esto lo decía la radio cuando yo era candidato. La verdad es que yo era muy escéptico porque siempre yo decía, bueno, si no se alcanzan los 2/3, la verdad es que no se tiene ningún poder alguno. Ahora, esto es un juicio hipotético, una hipótesis condicional, qué sé yo cómo se llame, porque finalmente dependemos, Chile republicano con Chile Vamos sí tiene el poder, eso es muy importante. Y si bien nosotros nos hemos quejado algunas veces de nuestra tradición o mini tradición de que Chile Vamos realmente no tiene la idea muy clara, está muy extraviada intelectualmente, quizá ahora se pegue en la cachaza y finalmente el extravío de ideas en política, Vanessa, depende mucho del poder. Eso hay que tenerlo súper claro y de la hegemonía. Entonces, quizá vuelvan y rememoren un poco lo que pensaron en los años 90, 80 o 70, ¿no? Su partido, su padre, en fin, de donde vengan. Así que yo sí creo que sí pues, se puede tener el poder de 2/3, pero también los 3/5 son muy interesantes porque tú la norma la rechazas por los 3/5, o sea, no se aprueban. Esto para entenderlo bien, se rechaza por 2/3, ¿bien? Se aprueba por 3/5, pero si no se tiene ese quórum que queda entre medio de los dos, se va a comisión mixta. Bien, la comisión mixta tiene que aprobar esa norma por los 3/5 nuevamente, o sea, la nueva norma que se hace. Y ahí está, el diablo está en los detalles, y yo creo que sí se va a tener el poder porque Chile Vamos con republicanos nuevamente, o incluso mismo republicanos, esto es muy importante, cómo se conforma la comisión mixta, de nuevo, por 3/5 de cada consejo. ¿Me explico, no, Vanessa? La comisión mixta, o sea, la comisión mixta que salga del Consejo Constituyente va a ser entera republicana, o sea, los que vayan a la comisión mixta va a ser entera republicano, porque son 3/5. ¿Me explico con el ejemplo, no? No, no entiendo por qué serían solo republicanos si en el Consejo hay más voces. Porque republicanos tiene 3/5 ahora, con los números. Y cuando tú vas a la mixta, acuérdate, se va a la mixta cuando tú no alcanzas los 3/5 para aprobar, ¿sí o no? Ujú. Entonces, cuando tú vas a la mixta, el Consejo Constituyente y el Comité de Expertos tienen que nombrar mitimota esta comisión mixta, como igual lo hace la Cámara y el Senado. ¿Y qué dispone la regla de esta reforma constitucional que se hace por 3/5?
las dos corporaciones, por así decirlo, nombran por 3/5 la totalidad. Entonces, entonces yo creo que sí hay bastante poder viendo los quórums. Bajo mi análisis, acuérdate, la norma clave son los 3/5, los 2/3 son para rechazar, pero los 3/5 son para dejar esta norma en el limbo, tirarlo a la mixta, y yo creo que el comité de expertos, el que tenga los 3/5 va a nombrar, perdón, en el Consejo Constitucional, los que tengan los 3/5 van a nombrar a la totalidad de los integrantes que ellos envíen a la comisión mixta. ¿Me En explico, la no? comisión mixta se van a enfrentar con la izquierda que hoy día es la que impera en la redacción del proyecto, porque Eh, digámoslo bien, el Consejo hoy día es mayoritariamente, desde nuestra vereda, ¿no es cierto?, de extrema izquierda, o sea, mayoritariamente. yo diría Entonces de ahí sí se izquierda, va a sí. encontrar, ¿sí? Sí, yo diría de izquierda, efectivamente. Y no, así que yo quería ir a otra cosa muy interesante, que a mí me gustan mucho más los conceptos, Vanessa, y tú los manejas bien y haces... Yo quiero disentir, me encanta disentir elegantemente, porque yo tengo un ejemplo que tú diste, mira, el artículo vigente de nuestra Constitución, que es el artículo quinto, dice la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se hace a través de por el pueblo, a través de elecciones periódicas, de plebiscitos y elecciones periódicas. Eso dice más o menos. Bien, yo como conservador y estudiando la historia, la soberanía es un concepto radicalmente teológico y que en la modernidad liberal, sobre todo liberal, ahora mismo pongámosle cualquier nombre moderno, para no lo sacó de Dios y lo puso en los estados nacionales. O sea, los mismos estados-nación, Vanessa, para mí como conservador, son un artefacto liberal que ha hecho muy mal a la humanidad, aunque suene medio raro, ¿no? Ahora, nosotros ya estamos en esta tradición de estado-nación. Ya somos estado-nación, yo como conservador no te la voy a discutir. Eh, pero finalmente, ¿qué te quería llamar la atención con esto? Creo yo que los conceptos vacíos no son los que importan. Y ahí yo hago una crítica. Yo adhiero a don Gonzalo, que tú tienes que llenar los conceptos, tienes que llenar los conceptos. Estado social de derecho a mí me parece un mal concepto y ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, se viene una mala tradición, pero si tú creas una tradición, una excepción, y finalmente va a ser enredado, si no digo que va a ser mejor. Yo creo que esto es un enredo. Y lo otro, Vanessa, que yo quiero llamar la atención a los telepensantes, desde mi punto de vista, el Estado Social de Derecho no se puede cambiar, porque si bien los republicanos no firmaron el acuerdo que llevó a esta constitución, finalmente el Congreso sí plasmó estos 12 principios del acuerdo en la constitución vigente. Y ahí yo también tengo una crítica a todos los que dicen, ya yo soy crítico, pero a todos los que dicen que este proceso es ilegítimo, yo creo que no. O sea, es ilegítimo, digamos, políticamente, digamos, tú podrías decir una cocina, pero es un argumento muy de izquierda, porque finalmente ellos modificaron la constitución con los quórums que la misma constitución tenía. Entonces, por lo tanto, yo creo que, Vanessa, yo haría la pregunta a ustedes también, a ustedes todos, ¿qué podemos hacer, digamos? Si lo único que se puede hacer es llenar de contenido un artículo que ya te lo impusieron por la constitución. Y si sale mal, bueno, se rechaza, pero no sé cuál es tu... Bueno, démosle la pelota a Gonzalo y de ahí yo, porque a mí estos temas me apasionan y no me quiero Mira, apasionar tanto, yo, pero yo, Gonzalo, ¿qué se puede hacer? Porque en el fondo, efectivamente, uno podría entrar a darle contenido, como tú has dicho, a los bordes, pero hay una lectura que es jurídica, que tú puedes, este es un análisis que hace Pamela Pizarro, que dice, tú puedes tomar el borde, tomar el contenido, para ir a tribunales y plantear que el principio de subsidiariedad es incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual, como existe tradición a nivel internacional, es fácil de fallar y decir sí, efectivamente es incompatible y luego esto queda fuera. Entonces, lo que dice Gabriel y la pregunta es, y eso es lo que te quiero preguntar a ti, ¿qué podemos hacer? O sea, por mucho que tú me digas, no, si queremos llenar de contenido, sí, pero supongamos por un minuto que esto de llenar de contenido es bastante ilusorio, ¿sí? Y que por algo pusieron esos bordes y Telier está tan feliz y lo único que quieren es que se apruebe este mamarracho, a mi juicio, 2.0, que ya para mí es un mamarracho, no hay nada que hacer. Pero ¿qué es lo que se puede hacer más allá de tratar de darle contenido a esto y presentar algo que no sea la plurinacionalidad en diciembre a los chilenos, digamos? mira, yo he seguido esta última parte del debate pensando en tu entrevista del domingo en el Mercurio, ¿no? Donde tú pones ahí tus cartas sobre la mesa y dices que hay una enorme posibilidad de que el proyecto, tal como se presente,
a cualquier evento sea rechazado, ¿no? Yo creo que esa es una alternativa que nosotros no podemos dejar de tener a la vista y eventualmente de emplear, ¿no? Eh, yo creo que hay una predisposición eh, ya un poco cultivada en la ciudadanía a rechazar. El mismo resultado del, del 7 de mayo demuestra así, entre otras cosas, este hastío, este agotamiento frente al tema constitucional. ¿No? ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿No? Entonces, es muy probable que la opción de rechazo tenga en diciembre sea una alternativa muy real, ¿no? Pero eso no quita que nosotros tengamos que trabajar dentro de lo que podamos hacer, ¿no? Y las reglas están fijadas en la Constitución, en la legislación vigente, y ahí están los bordes, está el comité de expertos, etcétera, etcétera, está este comité de admisibilidad, qué sé yo. Tenemos que trabajar con eso, ¿no? Y si queremos saltarlo, ahí nos arriesgamos, ahí sí que a caer en la ilegalidad y que después se vaya a la Corte Suprema con recursos ahí para declarar la nulidad de todo lo obrado. Entonces, yo creo que, mira, nosotros ahora tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer y es darle un contenido razonable a todos estos conceptos que, digamos, andan dando vuelta por ahí. Es distinto el tema que tú mencionabas como ejemplo, el jus positivismo versus el jus naturalismo, ¿no? Porque ahí está ya expresada la doctrina. El jus positivismo es la doctrina que niega cualquier origen distinto a la voluntad del legislador de las leyes, ¿no? El origen de las leyes es solo la voluntad del legislador y punto. En cambio, el yo naturalismo sostiene que hay que irse a la naturaleza de las cosas para que esa voluntad del legislador sea válida, ¿no? Bueno, pero en fin, el Estado Social de Derecho me parece a mí un nombre que acepta todavía mucho contenido y yo creo que podemos darle un contenido razonable y de verdad que sea productor de los derechos que la gente busca, ¿no? Cuando se habla del derecho a la vivienda, pensar que el Estado, porque es un Estado social de derecho, va a poder entregarla es una ilusión, es vender una pomada que es completamente mentirosa, ¿no? El Estado, para asegurar el derecho de la vivienda, tiene que producir los bienes necesarios, los recursos, la riqueza para darle curso a ese derecho. Si no, se va a quedar en una pura declaración. Mira, el Estado social de derecho, desde el punto de vista socialista, o sea, más, más original, digamos, es la tarjeta de racionamiento, ¿no? La tarjeta de racionamiento expresa claramente la voluntad del socialismo de igualar a todos en la miseria, ¿no? Usted necesita 2 pantalones al año, bueno, ahí tiene un cupo para 2 pantalones al año. Necesita un pan por cada 3 días, ahí tiene un cupo. Ese es el Estado social de derecho al estilo socialista. Pero en fin, yo creo que podemos darle un contenido razonable y espero yo que dentro del Consejo Constitucional ahora eso sea posible. Y es posible ahora saltarse todas esas tremendas vallas colocadas entre medio con los cupos, ¿no? O sea, con las mayorías que se han obtenido. Es una oportunidad única. Yo espero que hagan buen uso de eso. Yo creo que en Chile vamos a ir a la mejor disposición para entrar en acuerdo con los republicanos. Sería una locura que no lo hicieran. Sí, lo que pasa es que a mí el contenido de los bordes, desde la supresión de la palabra nación, porque yo entiendo, Gabriel, lo que tú planteas y me parece maravilloso que seas palo libertario, más o menos conservador y libertario en ese sentido, y uno entonces siempre tiene una visión crítica y desde afuera de lo que está sucediendo, o sea, uno no se traga, o sea, hay una visión muy profunda y que en un cierto sentido yo comprendo bastante bien. En este momento no la comparto y no la comparto por lo siguiente, porque la libertad como no dominación, nosotros tenemos tres tipos de libertades, digamos en la tradición teórica. La libertad negativa, que viene siendo esto de que no te interfieran. O sea, yo ayer quise ir a ver a un amigo mío al hospital militar y como
tenían todas las calles cortadas, después de 2 horas no pude llegar a pesar de que estaba 20 minutos. Bueno, eso es como no interferencia, la libertad negativa de yo hacer lo que quiero hacer, mi negocio, etcétera. Luego la libertad positiva, que es el libre para algo, es decir, yo necesito una preparación, una educación, si quiero llegar a ciertos niveles de desarrollo profesional, etcétera. Y el marco para ambas libertades es la libertad como no dominación, y esta libertad es previa al cristianismo. Es decir, ¿por qué luchaban las ciudades griegas? ¿Por qué luchaba Roma? ¿Por qué luchó todo el mundo antiguo? Por no ser oprimido por una potencia extranjera. Ese era el punto. Eso es previo a la soberanía entendida como, digamos, dentro del marco de la cultura cristiana occidental. Entonces, si tú no tienes la libertad como no dominación, es decir, si tú ahora, como dice la tesis de Renato Garín, el Estado Social y Democrático de Derecho es impagable, es absolutamente impagable. Y, Gonzalo, en todo el tratamiento que se hace del Estado Social y Democrático de Derecho, se distingue del Estado benefactor. Ojo, hay una distinción clave entre ambos. El Estado benefactor efectivamente no se obliga a la provisión de derechos sociales, porque depende de la generación de riqueza para dicha provisión. El Estado social y democrático de derecho no depende de cuáles sean las condiciones económicas. Simplemente lo que supone es que el derecho de propiedad es un derecho de segundo rango, no es un derecho de primer rango. Por lo tanto, su función es esencialmente social. Y de la redistribución es que ellos consideran, por eso es que en todas partes donde está este Estado social y democrático de derecho hoy día en Latinoamérica, lo único que tiene es un descalabro económico, porque es la tarjeta de racionamiento. Entonces, Gabriel, el punto es, si nosotros nos quedamos sin nuestra libertad como no dominación, la libertad republicana, la libertad que permite a Chile tomar sus decisiones independientes, no asumir, por ejemplo, la ESI como el programa de educación, que es lo que promueve la Agenda 2030, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva que destruye la igualdad formal, es decir, nos están deconstruyendo a través de esta agenda los fundamentos de nuestro país, y eso es porque nos están quitando soberanía. Y eso está en los bordes, en los 12 bordes está claramente. Yo no sé si tú analizaste el borde respecto de las familias y que ya no tienes derecho a educar a tus hijos, solo deber. No tienes tu derecho. O sea, es que los bordes, yo no sé cómo se puede imaginar darles un contenido realmente, si, analízalo desde la perspectiva que tú quieras, darles un contenido y además el capítulo de las Fuerzas Armadas que quedaron desconstitucionalizadas, etcétera. El reglamento dice claramente, los consejeros solamente pueden aprobar o aprobar con modificaciones. ¿Cuánto podemos estirar eso? Vanessa, yo creo que tu argumentación es perfecta y no lo digo de caballero, ni buena onda, ni de mera retórica, pero es filosófica. Es decir, te mueven en el plano de idea y ahí el principio de no contradicción es súper claro. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Y el ejemplo de Gonzalo también, en el fondo de derecho natural y derecho positivo, hay una contradicción en los conceptos. Estado social, hay una contradicción, yo creo. Pero esto es política, Vanessa, aunque te suene mal, aunque te suene sucio, y acá hay que llenar, o sea, acá tenemos finalmente lo que hizo la Concertación. La Concertación tenía la Constitución de Pinochet, que la hizo en modificación en el 89, y nueve, y ellos avanzaron con su agenda, y dale que dale, y metieron todo lo que tú has dicho, y el mundo de ahora, parte de los males son por esos 30 años, que fueron muy buenos, pero también a mi concepto como conservador fueron pésimos, digamos, cómo se destruyó la familia, bueno, cómo se avanzó en esto, lo que tú te quejas, ¿no? Del globalismo, lo que se llama globalismo, en fin. Entonces yo creo, Vanessa, que ahí yo hago una crítica, pero es más del lado político, no del lado teórico. Bien, teóricamente es espectacular, pero acá estamos en política, Vanessa. Tú eres una filósofa política, a ti te escuchan políticos finalmente, y tú tienes que decir, bueno, ¿qué hacemos? Más que, no es que dejarse el término, pero atacar eso, sí, ataquémoslo, bien. Pero ahí yo como político, como teórico político o político, qué sé yo creo que no hay alternativa, Vanessa, no hay alternativa, o sea, nos lo impusieron. Yo estoy de acuerdo en todas las críticas de la familia, de la nación, y hay que ponerle contenido eh, lo más, bueno, acorde a nuestra tradición jurídica posible, no solo la tradición conservadora liberal, sino la del país. Y ahí yo tengo una diferencia, yo tengo esperanza que lo hagan. Hay tremendos juristas, yo creo que Carlos Frontaura, no sé si lo conoce, Vanessa, es un gran profesional, gran jurista. Obviamente es uno entre 24, pero Luis Silva yo creo que es un gran jurista, sin perjuicio que tiene que ir aprendiendo, qué sé yo, si esta cuestión, uno da entrevistas, cuñas para arriba, para abajo.
Eh, o sea, yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que sí hay. De Chile vamos, y por ejemplo salió un consejero electo, Germán Becker, si no me recuerdo, que es mucho más claro que muchos republicanos, por así decirlo, no, es una retórica la que dijo, ¿no? Pero él dijo al tiro, Estado Social de Derecho no me gusta, lo encuentro populista. Entonces, Vanessa, yo en ese sentido, adhiriendo a todas tus críticas, algunas más, otras menos, pero adhiriendo, digamos, al corpus sí, pero hay que llenar de contenido, yo creo que sí se puede llenar de contenido, sí después se pueden hacer reformas. Yo ahora estoy leyendo, releyendo, mira, el Estado Social de Derecho, ¿no? Que quedó en el 154.5. Mira, Vanessa, Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común. Ya, o sea, ya tenemos un concepto malo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común. Y ahí yo adhiero a don Gonzalo Ibáñez y a todos, finalmente, en mi teoría. ¿Bien común qué significa? Para un socialista significa una cosa, para un liberal quizás no significa nada, para un conservador significa otra cosa. Entonces, pero claramente, esto es muy importante para que los oyentes sepan, bien común es un concepto que viene del catolicismo, del cristianismo, para no ser tan... y es muy desarrollado por la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en el siglo XIX y XX. Entonces, por ahí yo creo que se puede dar mucho el bien común. Y acá, mira, voy a leer de nuevo, ya, cuya finalidad es promover el bien común que reconoce derechos y libertades fundamentales. De nuevo, ahí está la pelea hegemónica de los derechos y libertades, entendido como ya de cuartísima o quintísima generación, derecho a cualquier cosa, digamos, o si nos vamos a los derechos naturales. Y cuando tú hablas de la libertad negativa, son derechos clave, 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 que el Estado no interfiera con mi vida, que la autoridad no me pueda detener sin orden judicial previa. Entonces ahí está, yo creo que ese artículo, como te digo, leyéndolo, tiene cosas malas, pero sí tú puedes interpretar bien ciertas cosas. O sea, el Estado Social de Derecho está unido al bien común, está unido a los derechos y garantías fundamentales, que claramente eso son derechos naturales en mi concepto. Y dice acá, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Ahí, efectivamente, de nuevo te doy la razón, una mala tradición, digamos, un mal elemento con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. O sea, lo que te quiero decir, Vanessa, que puedo estar equivocado, absolutamente equivocado, esto es un juego totalmente abierto. Yo no lo veo que haya encerrado tanto. En las familias sí, ahí encerran mucho porque si tú dices padre te vas contra la... y en el No, caso son de las Estados familias, Unidos, claro, son las efectivamente. familias y además les quitaron el derecho a los padres de educar, solamente tienen el deber, pero ya no tienen el Sí, derecho. pero ahí Eso es muy también importante. el abogado te podría decir, bueno, y si yo pongo el derecho, quizás no voy en Sí, contra de la base, ¿cachai o no? lo que pasa, Gabriel, es que Oye, el hecho de que no podemos detenernos tanto en eso, pero el hecho de que sea social, primero, y luego democrático, el concepto de Sí. social, y que sea de derecho, eso implica, a ver, esto es muy simple, mi estimado telepensante. ¿Ha visto usted cómo funcionan los tribunales laborales? Bueno, fallan sobre el 95% de los casos a favor del trabajador. ¿Será que en el 95% de los casos los empresarios son los malos y solamente los trabajadores son los ángeles y buenistas? No, o buenos, no, lo que pasa es que hay un activismo judicial que está en la corriente de este derecho garantista, que dice, a través de la igualdad sustantiva, como el trabajador es más débil, aunque él sea el culpable en este caso, el dueño de la empresa es más fuerte, yo tengo que fallar a favor del más débil. Ese es el principio fundamental del derecho garantista Luigi Ferraioli. Siempre, siempre voy a fallar a favor del más débil. Entonces, todo lo que hay en la sociedad se supedita a esa función, comillas, social, aunque el más débil sea un asesino, un ladrón, un no sé, da lo mismo lo criminal que sea, porque si es ese criminal, no es porque nació malo, es porque la sociedad lo corrompió. Entonces, todo así es como funciona en la cabeza de ellos. Ahora, Gonzalo, el punto para ir aquí un poco también hacia una visión más amplia. ¿Cómo ves tú el rol del gobierno, quienes hoy día están también tensionados porque la centroizquierda desapareció completamente y eso es una mala noticia para todos nosotros, se fortaleció muchísimo la opción de la extrema izquierda y acá hay una cosa, Gabriel y Gonzalo, que yo los invito a no olvidarnos porque a veces los árboles no dejan ver el bosque por cliché que sea, siempre es verdad, nosotros estamos en medio de un proceso revolucionario. Esta gente dio un golpe de Estado, como tú dijiste, Gabriel, esto nos lo impusieron. O sea, ¿qué podemos hacer? Rechazar, efectivamente, podemos, digamos, impugnar el proceso como algo ilegítimo, que es ser fiel a la verdad.
porque eso es también política, ser fiel a la verdad cuando es necesario, porque, bueno, hay mucho en juego. ¿Cómo ves tú, Gonzalo, un poco el rol del gobierno en esto? Ellos ni siquiera hicieron campaña, o sea, no les interesaba ni siquiera sacar consejeros electos, pusieron 4 millones de pesos y siguen adelante, como dijo Boric, que lo dijo el titular del diario financiero, dijo, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa porque estas son coyunturas políticas. ¿Cómo ves tú esto, Gonzalo? Mira, Vanessa, pero antes, volver un poco atrás, ¿no? Está muy bien, yo aquí concuerdo mucho con Gabriel, ¿no? En el sentido de que podemos hacer todas las críticas que queramos a los bordes, por ejemplo, y a los nombres, no sé, pero es lo que hay, oye, jurídicamente hablando. ¿Qué hacemos si no? Si no tratamos de darle contenido, si aceptamos de frentón que el Estado Social de Derecho y tiene que ser lo que los socialistas digan que es, entonces estamos perdidos, ¿no? Vamos a dar, yo espero que la den la pelea en el Consejo Constitucional para dotar de contenido a ese hombre como Dios manda, y no como lo mandan los socialistas, ¿no? Porque si no estamos perdidos. Pero, pero si yo acepto desde luego y de entrada que por el Estado Social de Derecho es, la definición que debe tener es la que propone el socialismo, entonces estamos mal. Yo creo que, porque ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a rebelarnos? ¿Vamos a salir a la calle? ¿Vamos a tomar, qué sé yo, declararnos huelga general? No veo ninguna de esas posibilidades. Tenemos que dar la pelea dentro del Consejo y yo creo que la podemos dar y ganar, ¿no? Ahora, después vendrán otras etapas, trabajo con los tribunales, etcétera, pero no nos adelantemos, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú dices sobre el gobierno, por supuesto, yo veo al gobierno muy desarmado. Mira, eh, sí, seguramente hay ahí, lo que dijo Escalona es muy ilustrativo, ¿no? Que hay que prácticamente armarse para detener la regresión conservadora, ¿no? Y salir a las calles y producir un nuevo estallido social. Ese hombre está hablando fuera de la realidad, ¿no? Con dos elecciones con sobre el 62% de los votos, ¿qué posibilidad tiene de hacer eso, no? A no ser que tenga un ejército debajo del brazo, cosa que no creo que sea del caso. Entonces, eh, yo no sé, yo veo que el gobierno tiene muy poco margen de maniobra dentro de sus finalidades políticas, ¿no? O el gobierno se dedica a hacer un ejercicio razonable del poder o simplemente se va a desgastar hasta un punto que yo no sé si va a llegar a fin de año, ¿no? Eh, Porque esa es la duda. Yo no veo, tal vez peque de optimista, no veo por dónde el gobierno pueda desarrollar una estrategia como la que propone Escalona, ¿no? Detengamos la regresión al conservadurismo. No, sencillamente creo que perdió la base, ¿no? Y es muy oportuno y muy necesario que, digamos, los grupos que están al frente de la oposición en todas sus distintas, digamos, colores, marchen muy unida para evitar que el gobierno, digamos, pueda dar un golpe de mano, ¿no? En este sentido, yo creo que es súper importante que ese 62% sea efectivamente unido, ¿no? Yo creo que eso lo van a entender todos. Si no, hay un riesgo de perder lo que se ha ganado muy grande. Así que la iniciativa en este momento no la tiene tanto el gobierno como la tiene la oposición, ¿no? Y si la oposición logra marchar unida, puede enrelar este país y terminar esta etapa decentemente bien, por lo menos en paz, sin caer en situaciones como la que vivimos hace 3 años. Bueno, es una opción, yo creo, Gabriel, lo que está diciendo Gonzalo, que hay que tener a la vista. Yo la verdad es que frente a ese ejército que sí tienen, desde mi punto de vista, porque a Chile la internación de armas ha sido impresionante, el crimen organizado que existe, con la fuerza que existe, porque tuvimos una bancada pro crimen
en la extrema izquierda que hoy día nos gobierna durante muchos años, digamos. Y por eso es que tenemos hoy día este crimen organizado, sí. También sabemos que ese mismo crimen organizado ha sido el que ayudó al golpe de Estado del 18 de octubre, los vínculos de Hugo Gutiérrez con cierta gente de ahí, nosotros vimos a la primera línea en el ex Congreso Nacional levantando el puño izquierdo, ¿no es cierto? Vimos a la Pamela Giles diciendo que un gobierno en la primera línea era inevitable. Entonces, ese es el marco en el que estamos. Nosotros estamos en un marco de desmantelamiento institucional que claramente tiene un foco y el foco es que se cumplan con esos 12 bordes. Y entonces nosotros, claro, como dice Gonzalo, si es que se unen las fuerzas democráticas para terminar esto en paz, habrían dos caminos. Un camino es proponer lo opuesto de un mamarracho, digamos, y que de alguna manera haya sido capaz de hacer la magia con los bordes, la magia, eh, digamos, uno podría decir, principios que defiendan nuestra república, nuestras libertades, etcétera. Y el otro camino es el rechazo. Ahora, lo que está en juego en todo esto, lo decía Gonzalo Ibáñez muy claramente, es nosotros podemos unir y capitalizar esa regresión conservadora espantosa que se está produciendo, o en realidad no va a ser posible porque, mira, si tú ves la última columna de Moschetti, con esto yo cierro y te dejo la palabra, Moschetti dice un resumen, ¿no? ¿Qué hicieron los republicanos desde que comenzó todo esto? Y en eso yo me siento muy republicana. Primero rechazamos con el 22%, ¿no es cierto? Luego rechazamos de nuevo. Después no participamos del pacto con los bordes. Hemos sido maltratados, ninguneados y descalificados sistemáticamente por lo que se supone son nuestros compañeros de ruta, que en realidad, como llevan mucho tiempo en el poder, tienen tejado de vidrio igual que la izquierda. Ellos comparten un tejado de vidrio que va desde la reinscripción de sus partidos, que fue ilegal, en adelante, así como todo este tema. Entonces, sus verdaderos aliados no son los aliados ideológicos que deberían ser republicanos, son los aliados pragmáticos de la política asquerosa de la que tú hablabas, digamos. Por eso es que Chile Vamos juega tan a favor de la extrema izquierda, habiendo desaparecido la centro izquierda. Entonces, ¿qué pasa con republicanos si es que adopta la postura que dice Gonzalo? Porque al parecer una parte importante en la que yo me incluyo, estamos a favor de republicanos porque estuvo en contra de todo este proceso permanentemente. Bien, ahora le toca a republicanos, creo yo, la parte más difícil, Vanessa, que es construir. Porque no lo digo en mal sentido, nosotros estamos tratando de destruir un proyecto político nefasto, y ahí yo comparto y quiero agregar, ¿no? Yo vi con espanto como conservador, yo soy de los pocos que me gusta llamarme conservador, vimos con espanto todo lo que pasó en Chile, todo, o sea, desde la pornografía, desde la falta al culto divino, desde la falta de respeto a los mayores, desde la falta de respeto a los profesores, lo que está pasando en las escuelas, o sea, Chile se ha destruido por muchos, muchos lados, ¿no? Y eso mucha gente, muchos dirigentes de derecha han mirado para el lado y ha sido un cómplice. En ese sentido, la crítica que hemos tenido debe seguir así. Eh, Ahora yo creo que a mí me gusta también mucho la historia y la historia trata mucho de hegemonías. Es decir, la Chile Vamos a bailar al ritmo de la izquierda porque la izquierda tenía la hegemonía. Eso es claro. Entonces, Vanessa, yo creo que ahora hay que tener la hegemonía, hay que practicarla de manera prudente. Claramente va a haber gente, y no lo digo sin mala onda ni nada, que va a estar descontenta entre los republicanos. Me parece que tú, por ejemplo, no creo, pero puede ser. Porque fíjate en un gallo de izquierda en la Concertación, ¿no? Un comunista, que sería como el símil, mal contenido, pero te estoy dando como un símil, ¿no? Dice, bueno, la Concertación, yo quisiera que la Concertación hubiera, no sé, derogado al tiro la Constitución de Pinochet, Asamblea Constituyente, Pinochet preso, cosas que ellos consideran, a mi juicio, muy equivocadas algunas, pero indispensables, ¿no? Pero fíjate la concertación, lo exitosa que fue, Vanessa, porque finalmente la concertación hizo esa pega muy de a poco, muy de a poco, muy de a poco, y ahora estamos con esa hegemonía de izquierda impresionante en los medios de comunicación, bueno, tú misma lo has sufrido, entonces yo llamo la atención a todos aquellos conservadores o a todos, más que conservadores, gente que realmente quiere un país en paz, libre de todo y hay que tener paciencia. O sea, no hay que estudiar historia, no hay que ser tan ingenuo, creo yo, de que va acá ahora republicano va a tener el poder, va a salir todo perfecto.
Y en eso es que tenemos que tener cultura política que yo creo que no tenemos, que ha sido un poco destruida, creo yo. Y yendo al punto, no sé si te contesto la pregunta, Chile Vamos. Chile Vamos ya a mí me parece que está muerto totalmente. Cometieron muchas fechorías, digamos, en lenguaje político, ¿no? No vamos tanto al lenguaje moral porque ya es complicado, ¿no? Eh, Desde luego, el pacto que hicieron para meter a todos los militares que no tuvieron culpa en la cárcel me parece una fechoría del porte de un buque, que desde mi punto de vista es lo primero que tenemos que hacer. Va a costar y nos van a acusar y quizás no lo podemos lograr, pero yo, por otro lado, digo paciencia. Paciencia, no ser ingenuo, no tirar el mantel porque no me resultó. O sea, eso no es parte de la política, creo yo, sobre todo desde el área conservadora, del cual me gusta decir, ¿no? Acá hay que transar, hay que pactar. No somos revolucionarios de derecha, somos gente de orden, y eso es lo que nos está premiando. Y yo creo que hay que mantenerse ahí. Aunque no nos guste, Vanessa, muchas cosas que van a pasar, muchos pactos que y lo digo sin mala onda, yo creo que van a haber pactos, van a haber transacciones, pero estas elecciones, y ahí adhiero a don Gonzalo Ibáñez, o sea, estas elecciones van viendo que los términos de los pactos los vamos poniendo, lo pone otra gente, digamos, ¿no? Y por eso que no hay que caer, eso es divertido, es como una fábula, hay como yo creo que hay fábulas que hablan de esto, ¿no? Que el perdedor dice al ganador cómo tiene que comportarse. Y eso pasa mucho con Chile Vamos. Y es una táctica de engaño, son tácticas políticas, no hay que asustarse. Yo creo que eso, no sé de contexto, o sea, va a haber mucha No, transacción, va a absolutamente. haber O sea, economía. es una perspectiva que a mí me encanta también la analogía que estás haciendo, ¿no es cierto, Gonzalo? Que en el fondo Gabriel nos recuerda a toda esta izquierda que pensaba que cuando llegara al gobierno había que desmantelar absolutamente el legado de la dictadura, hablando en los términos que habla la izquierda, ¿cierto? Y esto se hizo paulatinamente y de manera inteligente. El problema que yo veo, Gabriel, con esa visión es que en ese momento Chile estaba en orden, es que en ese momento no estábamos siendo desmantelados por una inmigración que está dentro de los objetivos de desarrollo social de la Agenda 2030 que se nos está imponiendo por arriba, digamos. Tampoco teníamos todo el nivel de guerrilla que tenemos en el sur de Chile, donde ya está escalando, ¿no es cierto? Ahora tuvimos un atentado en contra de un consejero republicano, ni más ni menos, si no me equivoco. Entonces, y siguen los atentados, etcétera. Entonces, nosotros, ¿por qué es lo que le pasa a la gente? ¿Por qué la regresión conservadora? Es mi interpretación, puede ser que yo esté equivocada. Pero a mí me parece que si tú ves que la votación mayoritariamente de la gente más pobre fue hacia republicanos, es porque la gente que primero sufre la inflación, la inmigración, la delincuencia, etcétera, es la gente más pobre. Esa gente está desesperada, esa gente no necesita que transemos, que hagamos pactos, que vámonos con calma, necesita definitivamente, y muchos de ellos ya quieren un Bukele, ya saben de la gente El Salvador, ya están. Aquí se acaba de formar el partido Vanguardia Patriótica, se acaban de inscribir, etcétera. O sea, en el fondo, acá sí, escaló una tirita, pero no es nada lo que él está viendo. Ustedes pueden quedar como, los republicanos pueden quedar como tibios socialdemócratas el día de mañana al lado de la derecha que se vaya armando en Chile frente al flagelo que estamos viviendo del narcoterrorismo, de la inmigración promovida, profeso, de las leyes pro crimen, de tener una parte de nuestra política que hoy día ya tiene un 30% que está a favor del uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos. Entonces, yo no siento que estemos como en el oasis del que hablaba Piñera, dentro del cual se haya votado por republicanos para que lentamente y con tranquilidad podamos volver a enrumbar el proceso. Lo que yo siento es que la gente quiere radicalidad, quiere que se hable de forma dura, que todo lo que está hoy día en los medios de prensa no representa el grito y el clamor de la gente lo que está pasando. Entonces, si republicano empieza a acercarse a ciertas actitudes que se identifican como la transaca de la derecha ante la extrema izquierda, también se pueden deslegitimar. No sé, Gonzalo, cómo tú ves ahí, digamos, mi Mira, interpretación de estos asuntos. por, por supuesto, mira, vuelvo a lo que decía Gabriel al comienzo. Estamos hablando en la política, ¿no? De lo posible. ¿Cómo nos movemos en este mundo? Es cierto que hay que tener claros los objetivos, ¿no? De una vez por todas, zafarnos de este socialismo que nos ha hecho retroceder, oye, 30 años de un paraguaso.
o más, o 50 años, porque hemos vuelto al 10 de septiembre de 1973, ¿no? Con lo que ha pasado en estos últimos 3 años. Y ahí, eso para, ya que estamos acercándonos al aniversario famoso, tenga en cuenta por qué sucedió lo que sucedió en ese momento, ¿no? Eh, entonces, tenemos que tener muy claros los objetivos, pero tenemos también que tener claros los medios en los cuales nos movemos, ¿no? Y en ese caso, por ahora, el tema es sacar un buen proyecto constitucional, digamos, aprovechando todas las mayorías que se obtuvieron el 7 de mayo, ¿no? Y cómo esa mayoría eh, continúa la del 4 de septiembre, o sea, ya hay una continuidad muy fuerte, ¿no? Y cómo le vamos dando estructura y cómo le vamos dando contenido a esa mayoría para que de ser un simple rechazo a lo que está pasando, ¿no? Se convierta en un actor positivo hacia como decía, un proyecto de constitución que realmente nos proyecte como país hacia el futuro, ¿no? Eh, el tema en discusión es cómo lo hacemos, ¿no? Estamos muy conscientes de los peligros que tú señalas, ¿no? Pero cómo nos movemos para llegar a nuestro objetivo dentro de la realidad actual. Mira, y yo, digamos, para terminar mi participación en este programa, porque veo que se nos va la hora, yo quería, claro, señalar un peligro, ¿no? Respecto también de lo que decía Gabriel. Eh, a mí me llamó la atención este tema de las declaraciones de Luis Silva al diario Financiero, ¿no? Que las encontré muy parecidas en su momento a las que tenían hace 3 años atrás los convencionales mayoritarios en aquella época, ¿no? Somos mayoría, luego pasamos la aplanadora y hacemos lo que nosotros estimamos conveniente. Yo no sé cómo a Luis se le pudo ir ese error, ¿no? Pero en fin, bueno que lo haya rectificado, pero por favor, hay que meditar sobre ese punto, ¿no? Que no vuelva a suceder. Vanessa, yo puedo adherir algunas cosas a tu tesis y también a Gonzalo para ir terminando. Quiero ser muy breve. Yo creo que llamar la atención, Vanessa, que si bien tú tienes razón en cosas como la gente lo pide, no hay que olvidar, y me encanta decir esto, que Chile es una esquina de un imperio, que este imperio hoy día se llama Estados Unidos, Europa y la ONU. Fuimos una esquina de un imperio que fue el Imperio Español. O sea, si tú estudias historia, nuestra soberanía es bien relativa, muy, muy relativa. Y eso yo soy muy crítico y pesimista. Me puedo pasar de más. La gente puede pensar Chile un país soberano. Yo no creo que sea así. Y eso lo demuestra, no sé, por ejemplo, el plan Kennedy, que fue un desastre, que lo metió Estados Unidos. Evidentemente, la intervención de la Unión Soviética de Estados Unidos con la crisis de 73, la cantidad de cosas que le hicieron al general Pinochet para que no gobernara. En fin, a Pinochet también lo sacaron, fue una transacción entre él, la concertación y los poderes internacionales. Entonces, digamos, Vanessa, yo te llamo la atención, no ser ingenuo nuevamente, no digo que sea ingenuo, ¿no? Sino que hay que tener una cuota de escepticismo y pesimismo, que uno no puede hacer lo que uno quiera. Si tú, por ejemplo, a mí me encantaría que la ONU no tuviera ningún poder ni los tratados internacionales, digamos, los pactos internacionales no obliguen al país, eh, pero eso claramente no lo va a poder hacer porque hay cuestiones económicas, hay cuestiones de hegemonía que te van. Entonces, eso es mi visión un poco. Estando de acuerdo en el principio, en los medios, y ahí voy a la palabra de Gonzalo, que acá lo más importante son los principios, estamos claros, y la divergencia está en los medios. Yo creo que unos caminan más rápido, unos más lento, unos van por acá, otros por allá. Yo creo que siempre es clave, y por eso me gusta este programa, y agradezco también a Vanessa, a Gonzalo, los principios, el pensamiento, ¿no? Porque si no hay principios, la verdad es que los caminos que se tomen van a ser siempre un disvarío, un desvarío, no sé cómo se dice la palabra, pero eso. Pero acá hay una divergencia de medios, yo creo que entre muchas tradiciones dentro de la derecha o dentro de republicano, o más a la derecha, pero no una divergencia de principio. Eso es lo que me parece como resumen. No, eso de todas maneras. Ahora también hay una diferencia de apreciaciones.
Yo creo que un régimen autoritario es distinto a un régimen totalitario. Tú sabes que en los totalitarismos se persigue a los cristianos y a todos los que tengan una fe distinta, ¿no es cierto? Bueno, te aviso que el globalismo es la religión que pretende reemplazar al cristianismo. El cristianismo va a ser proscrito y se va a empezar a perseguir a los pro vida por estar atentando por violencia de género. ¿M? Esto ya está, lo está viendo Vox, lo está viendo Meloni, lo están viendo la derecha. Yo invito a que se oiga un poco también que por qué hay una reacción a nivel internacional, Hungría, etcétera, respecto de lo que significa este globalismo que es anticristiano. Ojo con la cuestión. Van a terminar siendo perseguidos. Aquí yo estoy trabajando por la sobrevivencia de los conservadores, siendo que yo soy personalmente conservadora, pero yo en la esfera pública soy una persona liberal. En lo personal soy conservadora, pero digámoslo así, por eso me llevo bien, pero no quiero que ningún tipo de vida sea extinguido. Si hoy día fuesen minorías sexuales las que están siendo reprimidas, yo iría corriendo a decir, oye, respétennos, cada uno tiene su derecho a vivir su vida, digamos. Pero hoy día lo que se está avanzando no es un autoritarismo del tipo de lo que pasó durante la Guerra Fría o con el Imperio Español. Ahí sí yo te diría un poco más porque había una teocracia. Pero acá se nos está imponiendo una religión materialista que tiene por finalidad el que nosotros reduzcamos la población radicalmente, y eso es así, el que se acaben los estados-nación en la forma que lo conocemos, y en el fondo es odia al prójimo como a ti mismo porque tú dejas una huella de carbono que va a destruir el planeta. Y finalmente, con tal de salvar el planeta, que ese es el nuevo Dios, en la teología, ¿no es cierto?, que están instalando, te van a decir a ti que comas insectos, etcétera, etcétera. Y eso ya está avanzándose en todas partes. Entonces, tenemos que hacernos cargo que ese es el marco general. Acá se va a empezar. Dime una cosa, Gabriel, ¿qué posibilidad tiene una familia católica de educar a su hijo si es que al hijo le están imponiendo la ESI, que implica masturbación en el prekinder frente a sus compañeros? ¿Qué posibilidad tiene un cristiano de tener una vida conservadora, donde tú tienes un profesor que te está mostrando, te trae de invitado a una persona que tiene pene y senos en el mismo cuerpo? Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, no sé cómo no hay reacción, si ese es el punto. Tú dices, no podemos tener soberanía en todo, y yo evidentemente, tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Obviamente que no soy ingenua, pero eso es autoritarismo. Esto ya es totalitarismo, cuando tú no puedes mandar a tu hijo tranquilo al colegio, porque te lo van a vestir de mujer si es hombre, o viceversa, para ver qué es lo que él siente en el kinder. Eso es totalitarismo. Están politizando los genitales de los niños. Es un totalitarismo que ni siquiera se había avanzado nunca en las experiencias totalitarias anteriores. Y nosotros estamos ahí mirando el proceso constituyente con los bordes. Entonces, el punto para mí es, uno, hay una idea que es importante, que es tomar los tratados internacionales de Chile y contrastar los bordes con la coherencia con esos tratados internacionales. Esta idea es de Rodrigo Logan, porque él dice que hay entre los bordes que están impuestos y los tratados internacionales que nosotros tenemos firmados, que no podemos violar, se podría entrar a discutir los bordes, porque serían incongruentes, incoherentes con los tratados internacionales. Dos, necesitamos un artículo que cierre el proceso. El rechazo es muy probable que gane en diciembre, haga lo que haga Republicano, y si gana y Republicano fue por el apruebo, cuiden su base electoral, digamos. Pero necesitamos un artículo que cierre el proceso, porque no podemos entrar en un tercer proceso. Y con consecuencias penales para quien no lo respete, porque si no, no lo van a respetar. Eso nosotros lo sabemos. Respecto de Luis, a mí me parece fantástico que se le haya salido, que ellos también, que la derecha también podría decir eso, que la solución es una solución democrática por mayoría. Ahora, efectivamente, un poco radical la frase, Gonzalo, pero también la izquierda tiene que entender que nosotros también podríamos llegar a ese punto. Y en el fondo es poner la fichita. Yo conociendo a Luis, él no va en contra de conversar con nadie. Y finalmente yo creo que la verdad nos hará libres. De verdad, yo suscribo 100% a eso. Glasnost. La política será el camino a lo posible, lo que ustedes quieran, pero con la verdad por delante. Este es un proceso revolucionario, es producto de un golpe de Estado. Acá se usurpó la soberanía del pueblo por parte de esas 8 personas que nos impusieron estos bordes. Nosotros no hemos votado por esos bordes. El primer artículo del mamarracho rechazado es Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, la verdad nos hará libre. Yo creo que hay que ir con la verdad por delante, y como ustedes bien dicen, bueno, la política es lo posible, pero sin olvidarnos, sí, mira, vamos a participar, vamos a hacer esto, pero este es un proceso ilegítimo, esto es producto de un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no podemos dejar de decirlo, porque si no la gente se siente estafada. Ese es el punto. Entonces, y decir, miren, acá tenemos al Partido Comunista que tenía
sus redes con Raúl Reyes y la FARC, y ahí están y nunca se ha investigado. Y hay que volver sobre todo eso, porque es lo que nos explica por qué Chile está donde está. Si nosotros estamos donde estamos, porque acá se nos metió todo el crimen organizado que viene de la mano de la extrema izquierda, que hoy día nos gobierna si eso es así, por algo, esa bancada pro crimen durante años legislando a favor. Entonces, mientras no demos ese discurso, yo reconozco que pueden seguir adelante con el trabajo de presentar una nueva constitución y que haya un camino ahí, pero si no va acompañado del discurso de golpear fuertemente lo que ha sido esta izquierda golpista, que hoy en día a mí me lo reconoce gente de la exconcertación, etcétera, si no le dan el golpe, si no los tratan como esa izquierda trató la concertación, entonces se va a perder el trabajo y todo lo ganado como hacía Gonzalo. No sé, esa es mi posición frente, que no voy a dejar de decirlo, aunque sea grite sola en el desierto, pero estoy defendiendo el tipo de vida conservador, ojo, y esto es anticristianismo puro y duro. Eso es lo que se avanza en la Agenda 2030. Así que los invito a revisar eso. Bueno, mi estimado, mucha pasión en todo esto y yo estoy muy comprometida a llegar al menos hasta diciembre. Salió un tuit de Sebastián Izaguirre diciendo que se retiraba porque ya habíamos ganado. Yo le dije, no hemos ganado nada. No te retires, estimado telepensante, no se retire, no nos retiremos nadie, sigamos conversando. En la conversación se va haciendo luz, se van planteando nuevos caminos y como dice Gabriel, yo me quedo con esa frase, la asquerosa política, efectivamente también hay que hacerse cargo de que hay una dimensión conceptual, teórica, filosófica y otra que es la asquerosa política con la que también hay que saber lidiar, ¿no? Así es que les mando un abrazo, gracias por estar en Esfera Pública. Gonzalo, nos vemos el próximo lunes y espero con Gabriel muy pronto. Muchas gracias, que le vaya bien. Muy Chao, bien. Gonzalo. Chao. Interesante Chao, chao. conversación.